Pero vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con la guerra ruso-ucraniana. Ayer el presidente de Ucrania hablaba de 137 muertos, de más de 300 heridos y de una operación militar en la que se han producido ataques a civiles y una operación militar que no se ha limitado, como anunció el presidente Putin, en principio a la zona del Donbass. Entonces, pues hay muchos factores envueltos en esto, pero yo quiero insistir en que una guerra no es hoy sencillamente una acción de fuerza. La ganancia de una guerra no está en la superioridad de las fuerzas que actúe en ella, sino en una serie de circunstancias que se van produciendo. Entonces, una guerra hay que preguntarse antes de iniciarla hacia dónde conduce, cómo pudiera finalizar, porque hay una serie de cosas que, lejos de resolverla, la guerra, la ofensiva militar la puede complicar mucho más. Y no ha habido ninguna invasión, ningún ataque como este que se ha producido a otro país que después no haya repercutido negativamente contra el país que lo ha producido. Por ejemplo, ese sesgo antiestadounidense que se respira en gran medida en la perspectiva nuestra, tiene que ver con que hemos padecido 2 invasiones estadounidenses, entre otras cosas. Entonces, la respuesta hasta ahora ha sido básicamente económica. El presidente ucraniano dice que lo han dejado solo, pero el mundo le ha estado acompañando con una serie de medidas que procuran encarecerle la guerra a Rusia. Porque lo que hace que una guerra se pierde o se gane es el encarecimiento de esa guerra. Napoleón perdió la guerra contra Haití, la guerra que encabezó el ejército de Leclerc, porque esa guerra se le encareció. No fue que la perdió militarmente, no fue que la guerra se le encareció, se le hizo muy costosa en todos los sentidos e insustentable. España perdió la mayor parte de las guerras por la independencia de los países colonizados, porque se le encareció. Estados Unidos salió de Afganistán porque se le encareció en todos los sentidos. Rusia salió de Afganistán porque se le encareció en todos los sentidos. En ningún caso salen por derrotas militares. Es que en el tiempo que dura el conflicto, entonces el conflicto se hace insustentable. Y entonces ahí vienen esas decisiones. Entonces la comunidad internacional, la respuesta que ha dado hasta ahora no ha sido militar, sino de encarecerle, de hacerle costosa la decisión a Rusia, lo más costosa posible en términos económicos, aunque esa propia comunidad internacional también se sacrifica con la medida que está adoptando. Entre otras medidas, ya habíamos comentado lo del Nord Stream por parte de Alemania, es decir, construir un gran gasoducto para el suministro de gas ruso a Alemania, y ya cuando ese beneficio
está para la cosecha, entonces suspender su entrada en vigencia, eso tiene un gran costo para Rusia, pero tiene un gran costo también para Alemania. La comunidad europea hasta ahora se ha limitado a disponer de sanciones contra 351 legisladores que aprobaron la declaratoria o el reconocimiento ruso a dos repúblicas rebeldes que han surgido de dos provincias que están en la región este de Ucrania. Entonces, Biden y la comunidad europea e Inglaterra coinciden en un aspecto en estos momentos: impedir que Rusia pueda hacer cualquier negociación en dólares, en libras esterlinas y en yenes. Es decir, tratar de que el comercio internacional por todas las vías le sea lo más difícil posible a Rusia. Y entonces ya están las sanciones contra los bancos y una serie de cosas. Esa es otra forma de la guerra. Esa es otra forma de la guerra tan efectiva como la disposición de ejército y el enfrentamiento directo, porque eso es parte de la guerra que va surtiendo sus efectos. Hay una posición de Henry Kissinger que tiene aspectos muy interesantes, y Henry Kissinger siempre en estas cosas, yo creo que la autoridad que él se ha ganado merece que se le preste atención. Entonces él reflexiona sobre este asunto y hace una serie de planteamientos. Él dice que, entre otras cosas, la discusión pública sobre Ucrania tiene que ver con la confrontación, pero sabemos a dónde vamos. En mi vida he tenido 4 guerras comenzadas con gran entusiasmo y apoyo público, todas las cuales no supimos terminar, y de 3 de las cuales nos retiramos unilateralmente. La prueba de la política es cómo termina, no cómo comienza. Con demasiada frecuencia la cuestión de Ucrania se plantea como un enfrentamiento. Si Ucrania se une al este o al oeste, pero para que Ucrania sobreviva y prospere no debe ser un puesto avanzado de ninguno de los lados contra el otro. Debe funcionar como un puente entre ellos. Esa es la posición de Kissinger. Rusia debe aceptar que tratar de forzar a Ucrania a convertirse en un satélite y, por lo tanto, mover las fronteras de Rusia nuevamente, condenaría a Moscú a repetir su historia de ciclos autocumplidos, de presiones recíprocas con Europa y Estados Unidos. Occidente debe entender que para Rusia, Ucrania nunca puede ser simplemente un país extranjero. La historia rusa comenzó en lo que se llamó el Kievan Rus. La religión rusa se extendió desde allí. Ucrania ha sido parte de Rusia durante siglos y sus historias estaban entrelazadas antes de esa fecha. Algunas de las batallas más importantes de la libertad rusa, comenzando por la batalla de Poltava en 1709, se libraron en suelo ucraniano. La flota del Mar Negro, el medio de Rusia para proyectar poder en el Mediterráneo, tiene su base en arrendamiento a largo plazo en el Sebastopol, en Crimea. Incluso disidentes tan famosos insistieron en que Ucrania era una parte integral de la historia rusa y de hecho de Rusia. La Unión Europea debe reconocer que su morosidad burocrática y la subordinación del elemento estratégico a la política interna de la negociación de la relación de Ucrania con Europa contribuyeron a convertir una negociación en una crisis. En definitiva,
en este artículo, Kissinger se opone a que Ucrania sea llevada a la OTAN. Dice que Ucrania no debe ser parte de la OTAN, pero tampoco debe ser un satélite ruso. Entiende que Ucrania puede ser un puente entre estas contradicciones del capitalismo. Por ahí, por ninguna parte hay tema ideológico de por medio. Aunque se usa el sesgo ideológico para asistir, digamos, a plantear visiones sobre esta crisis. Pero esta crisis por ninguna parte tiene un tema ideológico. De lo que se trata es de las reocupaciones de espacios. En la medida en que Estados Unidos pues disminuyó su papel en la esfera internacional y que han surgido otros actores, pues también hay debates por las posiciones a ocupar. Rusia quiere un mejor sitial que el que tiene hasta ahora, digamos, en esa redistribución del capitalismo. Y entiende que con acciones como esta lo consigue. Yo creo que habrá que ver porque nada de esto tiene que ver nada con la forma de cómo se ha iniciado. Como se ha iniciado es un cachú. Con la superioridad militar que tiene Rusia, pues llega, arrasa, puede hacer todo lo que quiera. Pero todo eso que hace va dejando unas consecuencias. Y va creando una resistencia que en el tiempo habrá que ver si la puede aguantar y cuánto puede aguantar ahora la situación de su economía. Entonces, tenemos el impacto económico. Ayer hablaba el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, el propio presidente Abinader, que convocó de urgencia al gabinete económico, porque tenemos el tema del petróleo, que los bancos de inversiones hablan de que una prolongación del conflicto llevaría el petróleo por encima de los $125. Pero nosotros no tenemos solamente el tema del petróleo. Tenemos el tema de una serie de los llamados commodities que impactan mucho la economía dominicana. Señores, sin la guerra de Ucrania, un cubo de aceite de soya en la República Dominicana costaba 915, 925 pesos. Sin la guerra de ruso-coreana, sin su impacto. Bueno, antes de que Putin entrara su ejército a Ucrania, una lata, un cubo de aceite estaba por los 2.025 pesos. Es decir, había subido más de 1.000 pesos un cubo de aceite en la República Dominicana. Entonces tenemos el tema del aceite, la soya, el tema del maíz, el tema del trigo y el tema entonces del transporte. El tema del transporte. Todas esas cosas son parte de las que se complican con una situación internacional de guerra. Hemos fijado posiciones, los gobiernos están obligados a hacerlo. Pueden variar el tono, pero nosotros somos parte de una comunidad internacional y somos parte también de un alineamiento. Y en ese sentido a nosotros se nos pide un pronunciamiento. No son cosas tampoco que
que salen de la espontaneidad. Ya usted sabrá el tono en el que da ese pronunciamiento. Pero nosotros somos parte de un aislamiento. Hay gente que le es fácil decir, mire, yo no fijaría posición. Bueno, usted no fija posición porque si usted puede quedar en su casa sentado tranquilo. Pero los gobiernos no pueden permanecer al margen de esto. Porque eso tiene sus consecuencias también. Eso tiene sus consecuencias. Porque todo esto se observa y tiene sus consecuencias. Entonces, señores, sigamos pendientes de esto que está preocupando al mundo y esperando que no salga de un conflicto regional. Que no salga de un conflicto regional, que las repercusiones que nos lleguen sean las económicas, nos afectan muchísimo como quiera, pero son distintas a la de el peligro que está aquí planteado en un enfrentamiento con potencias que tienen armamento nuclear.